Hola Iglesia, queremos compartirte las formas en las que puedes seguir siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Tenemos 4 maneras para dar y tú puedes elegir la más fácil y práctica para ti. 1. Dar en línea. Tenemos un nuevo método para facilitar tus diezmos y ofrendas. Puedes entrar a generosidad.mx/IPB y eliges la opción Crear cuenta. Después de haber completado tu registro, tendrás la opción de ingresar la cantidad que quieres dar y si es un movimiento único, semanal o mensual. Por último, podrás ingresar los datos de tu tarjeta y confirmar tu transacción. 2. En persona. Si deseas, puedes ir a la iglesia los miércoles de 10 a 7 y los domingos de 10 a 2. Es muy importante que vayas tomando todas las precauciones que ya conocemos para protegerte a ti y a los que te rodean. Aquí podrás dar en efectivo o con tarjeta en la terminal. 3. Transferencia. Otra forma es realizar una transferencia desde la app de tu banco o sitio web a la cuenta de nuestra iglesia. Puedes encontrar los datos aquí o lo puedes ver en la descripción del video. 4. Depósitos en tiendas, bancos o cajeros. Con los datos que están en pantalla puedes realizar tu depósito en tiendas de conveniencia, bancos o cajeros. Familia, muchas gracias por tu generosidad. Sabemos que nos toca dar un esfuerzo extra y hoy lo estamos haciendo. En verdad, como iglesia estamos muy agradecidos contigo. Señores, me da mucho gusto anunciarles que el próximo lunes 5 de octubre tenemos reunión presencial de varones de IPB aquí en Palabra de Vida. 8 de la noche, lunes 5 de octubre, vamos a tener un servicio de varones increíble. Vamos a tener alabanza, oración, intercesión, ministración. No te lo puedes perder. Vamos a transmitir también, pero yo te invito a que hagas el esfuerzo por venir a Palabra de Vida, lunes 5 a las 8 de la noche. Invita a todos tus amigos. Y también hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros a Arturo Millar. Él es miembro del equipo pastoral de IPB, es mi amigo, mi hermano, mi socio, mi colega, y quiero que lo escuchen con mucha atención porque él siempre tiene una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes hoy. Gracias Marquito por la oportunidad de compartir con los varones de la iglesia. Es de verdad una alegría estar con ustedes y bueno, cuando uno tiene esta oportunidad de compartir, seguramente ustedes lo saben, cuando lo han hecho, tienes algo en tu corazón que quieres pues hablarlo
algo de tu propia experiencia, algo que has aprendido delante de Dios, algo que has aprendido en la vida. Y bueno, en este caso, yo he aprendido algo muy importante en el tema de entender la Escritura, la bendición de entender la Escritura, la oportunidad que tenemos de entender la Escritura, porque es a través de la Escritura como nos llega la revelación, es a través de la Escritura como nos llega la luz al corazón para tomar decisiones. Entonces, entender la Biblia, entender el contenido, entender lo que Dios quiere decir, entender lo que Dios ha querido decir, para nosotros es clave para la conversión. Y tengo una cita, aquí tengo mi iPad, me voy a permitir leer de este lado, y es una cita en Mateo capítulo 13, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, y ahí hace una especificación muy importante en cuanto a entender. Se las voy a leer. Es como les dije, Mateo capítulo 13, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que se tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Y eso hablamos hace 3 semanas en la predicación del domingo, de cómo la palabra de Dios cae en un corazón que tiene afanes y preocupaciones y ahogan la semilla. O sea, no ahogan el corazón, ahogan lo divino en nosotros. El propósito de estos espinos es ahogar lo divino que hay en nosotros. En el verso 8 dice, pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Es importante esto. El que tenga oídos, que oiga. O sea, aparentemente todos tenían oídos. Pero Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga. Quiere decir que hay quien no tiene oídos y hay quien sí tiene oídos. El que tiene oídos, que oiga. Y el que no, pues no, ¿verdad? Como el letrero del burro, ¿no? En el pueblo, que el que tenga burro que lo amarre y el que no, pues no, ¿verdad? Bueno, en el verso 10 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? No sé si tú te has preguntado eso, yo me lo he preguntado. ¿Por qué les hablas a la gente en parábolas? Jesús contesta, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y entonces Jesús, a petición de los discípulos, les explica la parábola. Pero nomás me gustaría que pusiéramos mucho énfasis en, de lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría.
O sea, hay un proceso. Ese es el clave de esto. Hay un proceso. Es entender, ver, oír, entender con el corazón, convertirnos y luego Dios nos sana. O sea, no es ver, oír, convertirnos, ver, oír, convertirnos y Dios nos sana. No es, Dios me sana y luego me convierto. Hay una decisión aquí del corazón. Hay una decisión del corazón que entiende. Jesús les explica en el verso 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. No la entiende, escucha, pero no entiende nada y dice, pues no sé qué quiso decir. Y entonces simplemente el enemigo llega y se roba la palabra. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Porque entiende el sentido, entiende el propósito, entiende para qué, entiende el por qué, entiende el cómo, entiende la palabra. Y ese entender en el corazón nos hace convertirnos de nuestros caminos torcidos y voltear al camino de Jesús y seguir a Jesús. Y entonces Jesús nos sana. Hasta entonces Jesús nos sana. Pero es un tema de entender y convertirnos. Entender y convertirnos. Para eso les quiero compartir la parábola, algo que compartió Gabriel hace 2 domingos, que es la parábola del hombre rico, que le llamamos la parábola del joven rico. Y aquí vemos un caso específico de alguien que no entendió lo que estaba pasando. No entendió la palabra de Jesús. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, una preguntita sin importancia, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió. Jesús lo miró con amor porque era una persona que quería obedecer a Dios. Y añadió, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús lo estaba invitando a ser un discípulo. Jesús estaba invitando a hombre a ser un discípulo, a este hombre. Jesús no lo estaba invitando a dejar sus riquezas. Jesús estaba tocando el lado sensible donde él tenía puesto su corazón para librarlo, para poderlo sanar. Pero Jesús lo estaba invitando a seguirlo,
a convertirse. Conviértete a mí y yo te voy a sanar. Pero este hombre no entendió a lo que Jesús lo estaba llamando. No entendió, se le hizo una locura. Era demasiado importante y demasiados tesoros, sus tesoros naturales, que no pudo ver y no pudo oír y no pudo con su corazón entender que Jesús lo estaba invitando a unos tesoros inmensamente mayores. Inmensamente mayores, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Y él tristemente no entendió. Y es mucho lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces no entendemos lo que nos sucede en la vida y por qué nos sucede y cómo nos sucede, y no entendemos cuál es el propósito de Dios, y vamos a la Escritura y queremos acomodar en nuestra mente y decir: Dios, bueno, creo que es por eso, creo que es por aquello, que creo que quieres esto de mi vida, que yo decida. Al fin de cuentas es eso. Y no entendemos que el hecho de decidir está en nuestra cancha. Que Dios nunca va a decidir por nosotros. Lo que Dios hace por nosotros es que Dios nos hace entender. Dios nos ayuda dándonos entendimiento y nos ayuda dándonos la revelación de su palabra. Pero la decisión siempre estará en nosotros. La decisión de seguir a Jesús, la decisión de dejar el pecado, la decisión de hacer lo correcto, la decisión de vencer con el bien el mal, la decisión de buscar a Dios, la decisión de adorar a Dios, la decisión de rendirnos al pie de la cruz, la decisión de no pelear, la decisión de no fornicar, la decisión de amar, está en nosotros. Dios nunca va a tomar decisiones por nosotros. Aun cuando ya le conocemos, aun cuando ya nuestras vidas han sido rendidas a sus pies, han sido rendidas al pie de la cruz, rendidas a su Espíritu Santo, aún así Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Algo que sucede en esa falta de entendimiento es que, y lo digo como pastor ya de un buen tiempo de años, me reúno con gentes en reuniones privadas y me doy cuenta que en muchas ocasiones las personas están esperando como que Dios tome la decisión por ellos. Como: no puedo dejar ese pecado, no puedo superar esta debilidad, no puedo cambiar mi manera de pensar, sigo pensando de esa manera equivocada. Y están como me dicen literalmente: ¿por qué Dios como que no toma la decisión por mí? Porque Dios jamás va a tomar la decisión por ti. La Biblia dice en Corintios, es 1 Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios, ya a las personas que nos hemos convertido a Él, 1 Corintios 2, 10 y 12. Porque fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pablo está hablando de las cosas del reino. Pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios nos ha dado su Espíritu porque hemos creído en Jesús, hemos pedido su Espíritu, hemos pedido que nos bautice, que nos llene, que lleve a habitar nuestro corazón.
Viene su Espíritu Santo y nos habita. Y viene su Espíritu Santo y hace una morada de nosotros, en nuestro corazón. Y viene con su palabra y vemos su palabra y el Espíritu Santo nos revela la palabra. Nos revela de tal manera que podemos entender la palabra. De tal manera que podemos entender las realidades celestiales. Podemos entenderlas y creerlas. Porque entender es tener la capacidad de ver una realidad. Entender es la capacidad de ver una realidad. Entonces, el Espíritu nos da la capacidad de entender y de ver la realidad del mundo celestial. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poner nuestra mirada en las, como dicen Hebreos, en las realidades celestiales, en Dios, en el Dios Trino, en los arcángeles, en los ángeles, en el cielo, en el tabernáculo celestial, en lo que vamos a vivir allá. El Espíritu Santo que nos habita nos revela y nos muestra esas realidades. Y nos muestra el proceso de la santificación. Y nos muestra cómo fue que fuimos justificados por la fe en Jesús. Fuimos justificados en un instante por haber creído en Jesús. Pero el proceso de santificación es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero el Espíritu que nos habita, con la palabra de Dios que nos habita, nos convence y nos hace entender. Pero, al igual que al principio cuando creímos en Él y cuando decidimos seguirle, decidir obedecer a Dios, aún teniendo el Espíritu de Dios morando en nosotros, decidir obedecer a Dios siempre estará en nuestras manos. Siempre estará en nuestras manos. Dios nos ayuda y nos santifica. Dios nos ayuda y nos purifica, pero ese proceso siempre estará en nuestras manos. Entonces, amado hermano, de verdad, ese es un punto importante. Así como al principio creíste en Jesús y te convertiste a Jesús y decidiste seguirlo, decidiste dejar el pecado y seguir a Jesús y dejar la mentira de la religión para seguir a Jesús. Fue una decisión que tomamos. Y sí, Señor, ven. Él viene a nuestras vidas y nos sana. Nos da su Espíritu, pero seguimos con el mismo proceso. Y algo que quiero que entiendas en tu corazón es que seguimos con una actitud de conversión. Seguimos con una actitud de conversión. Estamos convirtiéndonos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestro ropaje viejo y sucio, al nuevo ropaje santo y limpio en Cristo Jesús. Pero tenemos que mantener esa actitud de conversión, de dejar las cosas pecaminosas para tomar la santidad, de dejar nuestras fuerzas para tomar la fuerza de Dios, de dejar nuestros ánimos para tomar el ánimo de Dios. Tenemos que entender que el Espíritu Santo se limita a eso. Él no va a tomar decisiones por nosotros. Nos va a enseñar, nos va a animar, nos va a empoderar, nos va a mostrar su amor, nos va a mostrar las cosas del reino, las realidades celestiales, pero va a decir, tú decide. Tú decide. Y se me viene a la mente este compañero Demas, no se acuerdan, lo menciono en la Biblia, no tengo la cita, se me vino en ese momento a mi corazón. Demas era un compañero de Pablo, era un compañero de misiones de Pablo. De hecho, se cita en 3 cartas. No te sé decir en ese momento cuáles, pero sí, aquí está conmigo Demas, ¿sí? Y les manda saludos Demas, y en otra carta, sí, aquí están conmigo, tal, y Demas está también conmigo, le manda saludos. Pero luego en otra carta, y no recuerdo en cuál carta, no recuerdo si era Tesalonicense, no recuerdo en qué carta, de repente dice, Demas me abandonó. Demas me abandonó por amor a este mundo. Entonces, Demas, compañero de Pablo, conociendo la palabra de Dios, conociendo el Espíritu Santo, renuncia
renuncia a su fe. Tomó la decisión de renunciar a su fe. Porque la decisión siempre sigue estando en nuestro corazón. Siempre. Siempre sigue estando ahí. Otra cosa que me gustaría compartir contigo es el hecho de que va a haber momentos muy difíciles en nuestra vida. Y que en esos momentos difíciles de nuestra vida, entendiendo el amor de Dios y entendiendo quién es Dios, quién es Jesús, nuestro trabajo es, nuestra parte es perseverar y continuar. Y también tengo esta historia en Marcos capítulo 6, que hemos estado hablando un poco de ella en la iglesia. Esta historia de Marcos capítulo 6 es cuando sucede exactamente en un momento en el que después de que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, los envió a predicar el evangelio, no el evangelio, sino a predicar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, es lo que iban a hacer, ¿no? No iban a predicar como Jesús ya está aquí, es el Mesías. No, iban a predicar el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Iban a predicar el arrepentimiento básicamente el arrepentimiento de Juan. Iban a liberar a los oprimidos por el diablo y a sanar a los enfermos. Y Jesús los manda de dos en dos, y no se lleven mochila, y no se lleven ahorros, y no se lleven una muda de ropa, y les da instrucciones específicas, ¿no? Y los manda. Y luego, cuando ellos están de viaje, Juan Bautista es asesinado por Herodes. Entonces, cuando ellos llegan de viaje, había muerto Juan Bautista, que había sido el líder de alguno de ellos. Sabemos que algunos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan Bautista. Entonces seguramente se enteran de la muerte de Juan Bautista y pues les cae pesada la noticia, ¿no? Pero luego llegan con Jesús y estaban cansados, o sea, venían del viaje. Y dice, es Marcos capítulo 6, y tengo unos versículos así salteados, pero aquí tengo el versículo 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado en su viaje misionero, en su viaje de dos en dos. Entonces llegaron con Jesús y le contaron lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Entonces vienen de su viaje. Seguramente se enteraron de que había muerto Juan Bautista, probablemente se sintieron amenazados, llegan cansados, la gente los abordaba, estaba encima de ellos, querían atención y no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús les dice, hey chavos, vámonos de vacaciones, véngase conmigo a un lugar apartado, vámonos de vacaciones. Y en el verso 32 dice, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Entonces los vieron subir a la barca, los reconocieron, la gente se fue corriendo por la orilla del lago hasta donde iban a llegar ellos. Cuando llegan, ya estaba la gente ahí y llega Jesús en el verso 34 con los discípulos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces que dijo, seguramente, muchachos, pues veníamos de vacaciones, pero ¿qué creen? Pues hay mucha necesidad aquí. Así que voy a enseñarles, por favor, pues otro día serán las vacaciones, ¿no? Y ya me imagino, déjenme como imaginarme, ¿no? Los apóstoles, ay, ¿cómo? Venimos cansados, nos sentimos amenazados y Señor, pues veníamos de vacaciones. Pero Jesús tuvo compasión de la gente. Dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos a Jesús, le dijeron, ese es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos cercanos y se compren algo de comer. O sea, Señor, pues ya es tarde, Jesús, pues
veníamos de vacaciones, tienes todo el día predicándole, Señor. Despídelos, porfa, para que se vayan a comer a los pueblos, o sea, y también nosotros como pues quisiéramos descansar un poco, ¿no? Despídelos. Pero Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Imagínense a los apóstoles. ¿Qué? O sea, Señor, veníamos de vacaciones, pero bueno, ok. Entonces sucede lo que todos conocemos, sucede la historia en que Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, los sienta de 50 en 50, están los discípulos trabajando, sentando a la gente de 50 en 50, repartiéndole el alimento a miles de personas, repartiendo el alimento, panes, peces, panes, peces, panes. Luego de que terminaron de comer, los discípulos tuvieron que recoger lo que sobró. Qué lindas vacaciones, ¿no? Tuvieron que recoger lo que sobró. Dice, enseguida Jesús, ya es el verso 45, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Ya acabaron de recoger, les dieron que los separaron, los sentaron, les dieron de comer, recogieron lo que sobró. ¿Sí? Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al lago, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. O sea, aquí me impresiona, o sea, neta, me impresiona. Y tenemos que entender de verdad cómo es Dios, Jesús, incansable. Incansable. Porque el amor, por la compasión por la gente, lo hace incansable, el espíritu que lo habita, su esencia misma, por el amor a las personas, a nosotros, lo hace incansable. Los despide en la barca y Jesús todavía se va a la montaña a orar. Verso 47, al anochecer, o sea, ya era la noche de ese día. O sea, iban de vacaciones, pero no, se pusieron a trabajar todo el día y ya en la noche, en la barca, Jesús orando, los discípulos en la barca, al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, ya no en la noche, en la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Yo digo, ¿neta, Señor? Cansados, cancelando las vacaciones, chambeando todo el día, se suben a la barca, se suben a cruzar el lago y en la madrugada, ya en la madrugada de ese día, el viento en contra. Imagínenselos remando, el viento en contra. Échale Pedro, no, échale Juan, Santiago, échale ganas. El viento en contra. No sé tú, pero yo me ha pasado muchísimas veces en mi vida y ahorita estoy pasando un poquito por algo así. Estoy cansado, me gustaría estar de vacaciones, no estoy de vacaciones, me siento amenazado por algunas situaciones y he trabajado, no he dejado de trabajar, las cosas no están saliendo bien del todo y ahora siento el viento en contra. O sea, el viento en contra y sigue remando, sigue remando, sigue remando. Entiende que es un proceso en la vida cristiana. Y te voy a decir cómo lo vas a entender. Dice, en la continuación de este verso, dice, grandes esfuerzos para correr tenían el viento en contra. Se acercó a ellos, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasar de largo. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago y los iba a pasar de largo. O sea, Jesús iba a pasar de largo. O sea, Jesús los estaba dejando
en medio del viento en contra, remando y echándole ganas con todas sus fuerzas, después de un día de muchísimo trabajo y de haber venido de un viaje de muchísimo trabajo. Y Jesús los iba a pasar de largo, literalmente los iba a dejar ahí. Los iba a dejar ahí. Aquí está la escritura, Marcos capítulo 6, verso 47. Jesús los iba a pasar de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían entendido, no habían comprendido lo de los panes. Y aquí volvemos al mismo tema, la capacidad de entender. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. La capacidad de comprender. Jesús, ¿por qué, Señor, en lugar de sí darles sus vacaciones de ese día, los metiste en una situación muy complicada de trabajo y después a medio lago, en una situación muy complicada en contra del viento? Y todavía, Dios, te ibas a pasar de largo. Pero fuiste movido a misericordia, así como fuiste movido a misericordia, Jesús, cuando llegaron a tierra y viste a la multitud. Esa misma misericordia te movió para acercarte a tus discípulos cuando los viste asustados y cansados. Esa misma misericordia, Dios, te acercó a la barca. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. No que yo le echo ganas a la vida cristiana, no que entiendo las cosas. Mi esperanza, en mi entendimiento, en el entendimiento es que Jesús, al fin, siempre tiene misericordia de nosotros. No sé por qué batalla estás pasando. No sé qué tan cansado estás. No sé qué tan contrario está el viento hoy en tu vida. No lo sé. Sé lo que sucede en mi vida y en muchas de las vidas de ustedes también lo sé. Y sé que no ha sido fácil esta temporada. Pero lo que sí sé es que Dios nos permite estos momentos de estrés, estos momentos de trabajo arduo, estos momentos en el que remamos y remamos en contra de las circunstancias y que Dios nos deja ahí remando en contra de las circunstancias, porque estamos en un proceso de sanidad, en un proceso de entender y comprender que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en las fuerzas del Espíritu, que el viento solamente se va a calmar cuando Jesús suba completamente a nuestra barca. Pero algo que me llena de paz en mi alma es reconocer que Jesús tiene misericordia de nosotros. Es un Dios compasivo y bondadoso. Y que Él nos ayuda a entender esa compasión, a entender esa bondad. Y ese amor y esa bondad de Jesús nos ayuda a tomar nuestras decisiones. La decisión de no rendirnos, la decisión de seguir adelante, porque tenemos un Dios que nos ama y nos tiene preparado una vida eterna, llena de alegría, llena de gozo, llena de su presencia. Una vida hermosa. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, yo te pido que entiendas que Dios jamás te dejará solo. Jamás, jamás, jamás. Que Dios te bendiga. Gracias por esa oportunidad. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.